Muy buenas tardes y bienvenidos al segundo EduTalk del año, titulado Apoyo a la docencia, estrategias para el bienestar emocional de los estudiantes y los docentes. Mi nombre es Eneris Pomales, soy la directora de Relaciones con la Comunidad de College Board América Latina. Nuestra serie de webinars EduTalk ha servido para conectar a más de 1,000 educadores de toda América Latina, y ese es el objetivo. Facilitar estos espacios de interacción y aprendizaje para toda nuestra comunidad educativa. Como vieron en el video de introducción, somos una organización sin fines de lucro, cuya misión es conectar a los estudiantes con el éxito en la universidad y con las oportunidades de trabajo profesional. Este año estamos celebrando 60 años de tomar el pulso de la educación. Durante todos estos años, hemos apoyado a nuestras instituciones aliadas, proveyendo datos para la toma de decisiones informadas. Ese es el valor de nuestros instrumentos y por eso College Board es mucho más que una prueba. Antes de iniciar la presentación, repaso las dinámicas para este encuentro. Este evento se está grabando y más adelante se compartirá en la página de Facebook de College Board LATAM. Podrán enviarnos sus preguntas a la sección de Q&A y al finalizar contaremos con un espacio donde nuestro invitado, el doctor Vázquez, responderá sus preguntas. Vamos a responder en este momento la mayor cantidad de preguntas que podamos. Durante el webinar, el chat estará inhabilitado. Muy bien, el tema que nos une hoy toca una fibra muy profunda. El trabajo del docente puede ser agotador, tanto mental como emocionalmente. La salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes y de los docentes es fundamental para que se desarrolle positivamente el proceso de aprendizaje en el aula. Por esta razón, hemos invitado al doctor José Carlos Vázquez Parra, profesor de la Escuela de Humanidades y Educación e investigador del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, quien nos compartirá algunas estrategias que ayudarán a los docentes a manejar sus emociones y también apoyar a sus estudiantes. El doctor José Carlos Vázquez Parra es licenciado en psicología, maestro en educación y doctor en estudios humanísticos. Cuenta con más de 100 publicaciones sobre temas de ética, racionalidad humana y estudios de género. Fue reconocido como doctor honoris causa por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa, OICE, en el 2021, así como con el Premio a Profesor Inspirador Nacional 2018 por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Doctor Vázquez Parra, es un inmenso placer tenerlo como invitado especial. Bienvenido y le paso la palabra. Muchísimas gracias, Eneris. Bueno, y muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí en este enlace y sobre todo gracias a College Board LATAM por el espacio. Y bueno, primeramente me quisiera describir para aquellas y aquellos que pudieran tener algún tipo de debilidad o discapacidad visual. Soy un hombre de rasgos latinos, de cabello castaño, aproximadamente de 40 años, con barba. Estoy usando una camisa color morado y un saco negro. Tengo un fondo azul y mis pronombres son él y para él. Bueno, me gustaría arrancar el día de hoy. Déjenme, voy a compartirles. Ok. Nada más si me pudieras confirmar. Sí se ve, perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, ok, el día de hoy me gustaría platicar con todas y todos ustedes respecto a algunas ideas relacionadas con el tema del bienestar, ¿no? Es relevante señalar que esto que les voy a compartir no es algo exhaustivo y que por ende no es adecuado o aplicable para todas las realidades, todos los entornos o todas las necesidades. Sin embargo, confío en que por lo menos unos de los puntos que van a tocarse, pues te van a impactar o van a impactar algunas y algunos de ustedes. Y bueno, con esto ya habrá valido la pena toda la charla, ¿no?
Entonces, bueno, me gustaría empezar el tema del día de hoy, apoyo a la docencia, estrategias para el bienestar de las y los estudiantes y de las y los docentes. Quiero empezar esto primeramente compartiéndoles una nota de prensa, ¿no? Tengo mi pantalla de este lado, por eso se ve como que volteo para acá, digo nada más para que lo tengan en consideración, no digan que anda viendo, ¿no? Entonces, ahí va. Primero les muestro estas notas de prensa. El bienestar académico realmente no es algo nuevo, ¿sí? Durante varias décadas se ha hablado sobre la importancia de la promoción del equilibrio emocional en los salones de clase, sobre todo después de la pandemia de COVID-19. Yo creo que no va a ser raro que algunas o algunos recuerden cómo se empezó a hablar mucho de estos temas y cómo inclusive en nuestras instituciones se empezó a prestar mucha atención a, oye, el bienestar de los estudiantes, oye, ¿qué es lo que pasa con las y los estudiantes en sus casas, no? Se reconoce que en los años de aislamiento social impactaron fuertemente en las personas, no solo en cuanto a salud física, sino también emocional y socialmente. Hoy por hoy identificamos un retroceso en cuanto a las habilidades sociales de las y los estudiantes que pasaron parte de sus estudios secundarios en aislamiento, ¿no? Yo tengo el caso de estudiantes que ahorita están en profesional que gran parte de su preparatoria, de su educación preparatoria fue en aislamiento y realmente sí se nota una diferencia en cuanto a las relaciones sociales, cómo las manejan, ¿no? Muchos estudiantes tuvieron que volver a casa, muchos otros sencillamente tuvieron que dejar sus estudios. La verdad es que ya ahorita ya pasaron unos años, pero fueron años muy complejos y bueno, pues tardamos tiempo en volver a esta normalidad que podríamos decir, ¿no? Y aún seguimos sin visualizar todas las implicaciones que esta pandemia pudo dejar en el terreno educativo. Claro, no quiero clavarme en esto, no quiero quedarme ahí, ya que la plática no es en ese sentido, porque vamos a hablar sobre bienestar. Algo que quiero que presten atención a estas notas es que hay un patrón común, las y los estudiantes. Efectivamente, la mayor atención que se puso respecto a las problemáticas psicoemocionales y sociales detonadas en la pandemia se enfocaron hacia las y los estudiantes. Pero, ¿qué pasa con el resto del personal académico? ¿Qué pasa con el profesor o la profesora que también cambió su vida completamente? ¿Cuántas y cuántos de aquí tal vez tuvieron que convertir sus habitaciones, sus cuartos en oficinas, dar clases en espacios incómodos, compartir la red con el hijo, la hija que también estaba en Zoom y uno, o sea, que realmente se hizo una mezcla entre nuestra vida personal, familiar y académica? Lamentablemente hay poco escrito al respecto. Sí vamos a encontrar por ahí algunas notas, pero la mayor parte de la atención se fijó en las y los estudiantes. Por ende, en esta charla me gustaría compartirte 5 tips que para mí en lo personal me han ayudado mucho, no solo para conservar mi bienestar emocional como docente, sino también para sentirme apasionado por esta hermosa labor. Porque, ¿sabes una cosa? Hay ocasiones en que sencillamente no nos sentimos al 100. Yo no dudo que ahorita tú puedas pensar, híjole, sí es cierto, hay veces en que llego a la institución, llego a mi escuela, a la universidad, y no me siento al 100. Puede ser que amanezcas indispuesto o indispuesta, que hayas tenido una mañana complicada con otros pendientes, que hayas chocado de camino a la escuela, un accidente, o que sencillamente algo pase en tu casa que no te permite estar en paz. Puede haber muchas razones para que tu estado emocional no sea el más adecuado. Pero, ¿qué pasa cuando simplemente no te sientes al 100, pero tienes una clase en un rato? Te sientes ofuscado o ofuscada, pero sabes que tienes que llegar a tu clase, a tu grupo. Entonces, primero voy a compartirles 5 tips que yo manejo mucho en temas emocionales, luego me voy a enfocar en 2 tips adicionales con respecto al bienestar en el aula, y luego vamos a hablar de 5 otras recomendaciones que te voy a dar con el tema de la relación con tus estudiantes. Vamos a empezar entonces con el primer tip. El primer tip o consejo que te puedo dar es que aceptes tus emociones. Acepta que no siempre te vas a sentir, que no siempre te vas a sentir bien. Fíjense, me llama mucho la atención que en nuestra sociedad occidental se tiene como algo culturalmente mal visto el ser emocionalmente sensible o estar ante una situación emocional complicada. O en algún momento
estamos acostumbrados a responder típico, ¿no? Llegas a un salón y te dicen, ¿cómo estás? Y todo el mundo contesta, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Realmente estamos bien? Híjole, muchas ocasiones responde uno por simple viada, ¿no? Por simple respuesta. Y por dentro puede ser que no te sientas tan bien, pero toda la gente voltea y te dice, ¿cómo estás? Y dices, bien, bien, ¿no? Y por dentro puede ser que estés muy mal, ¿no? Entonces, la primera idea que quiero ponerte sobre la mesa es el hecho de que es importante que reconozcamos que no siempre, en todo momento y todos los días, estamos bien. Fíjense, yo tenía una colega que era una profesora ya de estas de vieja escuela, ¿no? Muy tradicionales, y nos decía en una capacitación, antes de entrar al aula, deja tus problemas afuera. Híjole, a mí eso se me hacía tan curioso porque yo decía, oye, las emociones que a veces tenemos no son como que las agarro, las meto en una mochila y las dejo fuera del salón, ¿no? La verdad es que hay veces que no cabrían en una maleta para poderlas dejar fuera del salón. Y sobre todo porque todas y todos tenemos derecho a sentirnos mal de vez en cuando. Pero el primer paso es aceptarlo. Importante, con este consejo no estoy diciendo que entres a tu aula llorando y sufriendo y desgarrándote las vestiduras, me siento mal, ¿no? Y todos los estudiantes, profe, ¿qué está pasando, no? Digo, en ese caso mejor suspende la clase. Pero lo que sí considero es que rechazar, negar o reprimir tus emociones no te van a llevar a nada positivo. Entonces, la primera opción es esa, el primer tip es ese. En un segundo sentido, aparte de aceptar tus emociones, te sugiero que reconozcas, analices cómo es que te sientes, ¿no? Reflexiona por qué te sientes así. Piensa un poco. Si te sientes triste o molesto, ¿por qué te sientes así? ¿Qué es aquello que te hace sentirte de esa manera? Fíjense, si tú consigues identificar la causa, entonces vas a poder hacer algo al respecto. Me siento triste por un familiar enfermo. Mi duda, digo un poco cruel, a lo mejor muy objetiva, sería, ¿eres médico? ¿Puedes hacer algo al respecto? Si no puedes hacer algo al respecto de eso que te hace sentir mal, bueno, tienes un argumento y entonces puedes hacer algo al respecto, ¿no? Mi mamá tiene una frase que a mí me encanta, que dice, no te preocupes, ocúpate. Entonces digo, si tú reconoces que te sientes mal por un familiar enfermo, bueno, tal vez valga la pena echarle una llamada antes de tu clase para ver que está bien, terminando tu clase, irte temprano y poder visitarle y saber que todo está en orden, ¿sí? Pero tienes identificado algo y en lugar de preocuparte, te ocupas y haces algo al respecto. Entonces, es importante poder saber el por qué nos sentimos así, para también establecer qué podemos hacer para sentirnos mejor. Sin embargo, es importante también, hay ocasiones en que nos levantamos en la mañana y sencillamente te sientes mal, ¿no? No sabemos si es por el clima, la lluvia o un virus, sencillamente te sientes deprimido o irritable, ¿no? Aquí ahorita estoy en Guadalajara, está haciendo muchísimo calor y muchísima gente llega y me dice, hoy me siento muy irritado. Te digo, bueno, por lo menos sabemos por qué te sientes así, ¿no? Por el calor y esa es una realidad, ¿no? Pero, sin embargo, muchas veces no sabemos por qué nos sentimos mal. Y entonces aquí es una cuestión que yo te diría. Si no consigues identificar una razón clara, ¿sabes qué? Ve, siéntete mal un rato, es tu derecho, pero ponte un límite. Yo siempre les digo a mis estudiantes, yo doy una clase que se llama Claves de la Felicidad para el Florecimiento Humano. Yo sé, suena curiosa, sí existe, es una clase que damos en el TEC de Monterrey. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, no está mal sentirte mal, pero lo que sí está mal es quedarte ahí. Entonces, bueno, si un día tú llegas y te sientes triste, ¿sabes qué? Ve a un lugar, llora un rato, enciérrate, ve la lluvia caer, siéntete mal, pero date 30 minutos. Y di, ok, ya lloré, ya me tiré al piso, fueron 30 minutos. Ok, ya, vamos a levantarnos, ¿no? Después de este tiempo me voy a sentir mejor. Yo sé que suena simplista, pero eso tiene que ver con algunos de los otros puntos que te voy a compartir. Uno, reconoce que no está mal sentirte mal. Dos, identifica por qué te sientes así. Ahora bien, como tercer punto, te voy a pedir que te enfoques, ¿sí? Una vez que aceptaste tu emoción negativa y reconociste las causas, es momento de que te enfoques en el aquí y el ahora. ¿Qué puedo hacer al respecto en este momento que estoy en la escuela?
Fíjense, hay algo que nosotros vemos mucho en clase de teorías del bienestar, ¿no? Que hablamos sobre la famosa mente errante. Se calcula que el 20% del tiempo solamente nuestra mente está en el aquí y el ahora. El resto del tiempo, es decir, el 80% del tiempo, tu mente está o en el pasado, algo que dejaste de hacer, algo que quisieras haber hecho, o en el futuro, qué es lo que va a pasar después de que te salgas de este webinar. ¿Sí? Y eso es una realidad. Sin embargo, lamentablemente, la mente, lo que le llamamos la mente errante, no es una muy buena amiga. ¿Por qué? Porque ojalá la mente siempre se fuera a momentos felices. Pero lamentablemente es muy usual que la mente se vaya a momentos emocionalmente complejos. Esos que usualmente en México le decimos le das muchas vueltas, ¿no? O sea, que le das vueltas y vueltas y vueltas y que no lo dejas ir después de mucho tiempo, ¿sí? La vez que te regañaron en el trabajo, uy, y se te viene a la cabeza, es que hubiera dicho. La vez que terminaste con tu pareja, yo hubiera querido haber actuado distinto, ¿no? La charla que darás en la noche con tus jefes y te pones a pensar, híjole, ojalá no me equivoque, haga el ridículo y me corran, ¿sí? La verdad es que nuestra mente divaga mucho y nos lleva usualmente a lugares muy turbios. Por eso, y sobre todo cuando estamos emocionalmente vulnerables, debemos cuidar mucho a dónde va la mente errante, enfocándonos y llevándonos a lugares que nos sirvan verdaderamente. 1. Reconoce que te puedes sentir mal. 2. Identifica por qué te sientes vulnerable. 3. Enfócate. No dejes que tu mente te lleve a lugares más oscuros. En este punto, me gustaría, este es uno de mis tips favoritos. Ten a la mano siempre un kit de primeros auxilios emocionales. Yo sé que tal vez en este momento que estás viendo este webinar en vivo o en video, te sientes súper chévere, ¿no? Y dices, no, hombre, me siento súper bien. Pero ¿y mañana? ¿Mañana vas a sentirte igual? ¿El lunes que venga te vas a sentir igual? A nivel emocional, lo mejor es tener un salvavidas a la mano. ¿Para qué? Para que cuando te sientas que el agua de las emociones empieza a subir, sepas que te vas a mojar, pero que no te vas a ahogar. ¿Sí? Es un simbolismo muy sencillo. Vuelvo a repetirlo, no está mal sentirte mal, pero lo que sí está mal es quedarnos ahí demasiado tiempo. Amanecer triste no es lo mismo que estarlo 3 semanas, ya que las emociones negativas continuadas pueden gestar otro tipo de problemas psicoemocionales ya más severos, ¿no? La tristeza, por ejemplo, continuada te puede llevar a una depresión, o el enojo puede llevarte a tener una emotividad agresiva, y esto puede ser mucho peor. Entonces, si aceptas que amaneciste mal, identificaste cómo te sientes y ya lloraste y te enojaste un rato, bueno, tal vez ya es momento de que hagas algo al respecto. Un kit de primeros auxilios emocionales, como lo dice ahí, se conforma de herramientas que tienen un objetivo: romper un estado de ánimo negativo. Usualmente cuando nos sentimos tristes o molestos, estas emociones nos saturan. Pues bien, el kit de primeros auxilios emocionales lo que busca es romper con esa emoción que tienes en ese momento. El kit puede ser de muchas maneras. Puede ser una foto que te haga feliz, una canción que te encante y que siempre te levante el ánimo, un video de tus hijos, un video de tu mascota a quien amas muchísimo, ¿no? Incluso tu kit de primeros auxilios emocionales puede ser un número de teléfono de un amigo o de tu hermana que siempre te hacen sentir mejor. Ahorita yo te invito a que pienses eso. Si tú te sintieras triste, ¿cómo le harías para romper esa emoción? Una foto, un video, una canción, siempre hay algo que puede hacer que cambie tu estado de ánimo. Y es lo que te invito que pongas en este kit de primeros auxilios emocionales. El objetivo es que por un momento rompas con el bucle emocional que vienes sintiendo ese día, para que no caigas en un círculo interminable. Suele pasar que dedicar 2 o 3 minutos a algo distinto es suficiente para sentirte un poco mejor, porque lo importante es disponerte a hacer algo al respecto. Por último, como quinto tip, bueno, quisiera decirte que habrá momentos en que las emociones son muy profundas o que incluso tienes una causa que es difícil de disipar, ¿no? Algo que realmente te está afectando o te está molestando. Y en este caso, yo la recomendación que doy ya como un quinto momento es tener a la mano una red de apoyo. Así como un trapecista que necesita una red de seguridad, pues bien, cada uno y cada uno de nosotros necesitamos una red de personas que nos contengan emocionalmente en caso de ser necesario.
Las batallas son más fácilmente ganables cuando las enfrentamos en equipo. Así que no temas en hablar con alguien cercano sobre cómo te sientes. Un punto importante de este paso es que debes tejer tu red con anterioridad, considerando a aquellas personas que verdaderamente sabes que van a estar ahí para ayudarte. Este punto no quiere decir que cuando te sientas emocionalmente vulnerable vayas con cualquier persona a contarle tus problemas, ya que esto puede resultar contraproducente. Puede ser que caigas con alguien que no sepa nada de ti, tus problemas, que minimice cómo te estás sintiendo, que exagere las cosas, y entonces puede esto resultar peor. Siempre es mejor que la o las personas que vayan a fungir como tu posible red de apoyo sean personas que signifiquen algo en tu vida, que saben cómo eres, que te comprenden o incluso tienen capacitación para contención emocional. Consideremos que en muchas universidades hay apoyo emocional. Sin embargo, en ocasiones no hay una disponibilidad inmediata. Y por ende, para cuando te toca la agenda, pues puede ser que ya te sientes diferente, ¿no? O sea, te dicen, sí, tengo cita en la tarde, híjole, pues para la tarde ya cambió mi emoción, ¿no? Por eso te recomiendo que ahorita, cuando no te sientes mal, identifiques con quién de tu entorno podrías hablar cuando te sientas emocionalmente vulnerable. Incluso podría ser una amistad que está del otro lado del mundo, pero que siempre está abierto o abierta a contestar tus llamadas. Lo importante es que si sientes que no puedes tú solo ante las emociones que te invaden, tengas a alguien a tu lado que te acompañe en el camino de tu recuperación emocional. Fíjense, yo quiero compartirles esta imagen, que es algo que nosotros le llamamos los biorritmos, ¿no? Y para mí, esto, no les voy a hablar de los biorritmos, les voy a hablar de que para mí, estos son las emociones. Esto es el ritmo usual de una emoción. Las emociones suben, pero también las emociones bajan. Dudo que alguien que esté ahorita conectado me pueda decir que me pueda decir siempre soy feliz o siempre estoy deprimido. Las emociones usualmente tienen un ritmo que sube y que baja. Y por ende, no hay un problema como tal, sino unos días buenos, unos días malos. Entonces, por eso, recomendamos el de que cuando la emoción vaya hacia abajo, no se quede ahí. Trata de hacer algo para cortarla, para que vuelva de nuevo a subir. Fíjense, como cierre de esta primera parte, es importante señalar la responsabilidad que tienen las instituciones educativas por velar por el bienestar emocional de sus profesores y profesoras, brindándoles entornos saludables en donde se sientan valorados, escuchados y con oportunidades de desarrollo. Sin embargo, uno puede estar en la mejor institución y eso no quita el subir y bajar de las emociones. Así que bueno, espero que estos 5 puntos te sirvan a ti de manera particular para poder tener diferentes herramientas que te puedan ayudar cuando sencillamente no te sientes al 100. A la par de estas herramientas que yo les llamo herramientas de contención emocional, quisiera invitarte a que promuevas en tu labor emociones positivas, ¿no? Es decir, que no solo te sientas bien, sino que te sientas apasionado y apasionada por lo que haces. En este sentido, quiero sumar 2 puntos adicionales, ¿no? Que me gustaría compartir contigo. El primero, y que a mí me sirve mucho, encuentra la utilidad práctica de tu materia. Yo sé que suena raro, ¿no? Pero, híjole, no saben las veces que me ha tocado encontrarme con colegas que sencillamente no saben el porqué de sus cursos. O sea, y esto es algo muy retador, ¿no? Si tú no puedes identificar cómo es que tu clase impacta en la vida y el futuro de tus estudiantes, ¿crees que ellas y ellos lo podrán hacer? Yo te sugiero, como sexto punto, que investigues un poco sobre tu materia. Pregúntale a tu líder que te explique dónde se inserta curricularmente tu clase. ¿Por qué? Porque tu clase o tu curso es una parte del camino de formación de tus estudiantes. Y si conseguimos tener claridad de ello, sabremos que cada día estamos abonando en ellos y para que ellos alcancen sus propios objetivos. Entonces, un sexto punto que yo te recomendaría es identifica cómo es que cada clase que tú le brindas a tus estudiantes permite que ellos construyan y se acerquen más a sus objetivos de vida. Y esto se relaciona con con el último punto que quiero compartirte relacionada al bienestar docente y tiene que ver con el emocionarse, ¿no? Emociónate en cada clase. También es usual encontrar colegas, van a decir que como tengo colegas, sí tengo muchos, que
estamos en la comida y me dicen, qué flojera, sigue la clase en la que vemos este tema. Yo soy de la idea de que si una clase no nos gusta, o sea, una sesión no nos gusta, un tema no nos gusta, es porque factiblemente no hemos sabido cómo hacerla nuestra, cómo hacerla emocionante, ¿sí? Tal vez es un tema nuevo, tal vez puedes meter una técnica didáctica diferente, tal vez puedes hacer un flipper classroom, ¿no? Con tus estudiantes. No sé, hay tantas cosas que podemos hacer para hacer importante, no nuestro curso diferente, sino cada clase emocionante. Yo amo mi clase, ¿sí? La verdad, les digo, imagínense claves de la felicidad, ¿cómo no la voy a amar? Pero siempre me emociona el pensar que lo que voy a detonar en la mente de mis estudiantes es algo que les va a servir para su vida y eso me encanta, ¿no? Es una mezcla entre ese nerviosismo de ir a la clase, de ir al salón, pero también alegría. Entonces yo te invito, como séptimo punto, que te preguntes, ¿te emocionas en cada clase? ¿Hay alguna que no te emocione? ¿Por qué no la haces emocionante? Híjole, vas a ver que tu perspectiva va a cambiar mucho. Entonces, en esta primera parte de la charla, nos enfocamos en el tema del bienestar. Quise primeramente brindarte 5 herramientas de contención emocional para afrontar una realidad. Y es que no siempre nos vamos a sentir al 100. Pero eso no implica el de que no tengamos una clase en una hora. Entonces tenemos que saber cómo, tal vez no nos vamos a poner súper alegres, pero cómo manejar nuestras emociones en ese momento. Y luego te compartí otras 2 que tienen que ver con esta idea de emocionarte, apasionarte, que tu clase sea eso que no te gustaría estar haciendo de manera diferente. Ahora bien, como segunda parte de esta charla, quisiera ahondar en cambiar el punto de referencia, ¿no? Ahora vamos a llevar esta conversación al proceso de bienestar en nuestras aulas, volviéndonos aliadas y aliados de los estados emocionales positivos de nuestras y nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque así como nosotros como profes tenemos subidas y bajadas naturales por nuestra vida, pensemos más bien en lo que nuestros estudiantes a veces afrontan como resultado de su edad, la situación en sus hogares, las múltiples materias que cursan y un sinfín de factores externos propios de la adolescencia y la juventud temprana. Emocionalmente, la secundaria, la preparatoria y la universidad son momentos muy complejos. Y si alguien de aquí nos acompaña de educación primaria, va a decirme, ¿sabes qué, José Carlos? También es bien complejo tratar con niños porque emocionalmente hay muchos conflictos. Por ende, quiero hacerte 5 propuestas, pero ahora enfocadas al aula, enfocadas al bienestar estudiantil. La primera propuesta que te quiero hacer es que esta sencilla pregunta, ¿cómo te sientes? Así como la primera opción que vimos para docentes era reconocer cómo nos sentimos, bueno, el primer asunto que me gustaría a mí tocar para los estudiantes es lo mismo. Siempre que inicies tu clase, comienza preguntándoles a tus estudiantes cómo se sienten. Hazlo parte de tu rutina de clase. No te quedes en, bien, profe, ¿y usted? No, o sea, elige a una o a uno y pregúntale de frente. Yo tengo una práctica de hacer una encuesta diaria en un Menti, en la que mis estudiantes, en lugar de contestar nada más, bien, bien, profe, ¿y usted? Eligen entre un grupo de emociones cómo se sienten. Eso me permite muchas cosas. Primero me permite ver cómo se sienten, cómo es que llegan emocionalmente, pero también me permite detonar una breve reflexión si veo que hay emociones negativas o bien seguir la clase con mayor tranquilidad al ver que el modo de la misma es adecuado, o sea, el mood, que hay un buen mood, ¿no? Te sorprenderá las veces que algunos estudiantes me han dicho que a pesar de ser clase de la 1 de la tarde, nadie les ha preguntado cómo se habían sentido en todo el día. Yo doy la clase a la 1 de la tarde. ¿Cómo es posible que en todo el día los estudiantes digan, profe, es la primera persona que me pregunta cómo me siento? Fíjense, en nuestro caso, tenemos muchísimos estudiantes foráneos, ¿no? Aquí en los diferentes campus del TEC, que son estudiantes que usualmente viven solos. Y el hecho de que tú te detengas un momento para saber cómo están, no sabes lo que les impacta. Porque factiblemente eres la primera persona en todo el día que se ha preocupado por saber cómo amanecieron. El bienestar emocional, como lo habíamos comentado, inicia con poder reconocer cómo nos sentimos. Y a veces eso inicia con una pregunta. ¿Cómo estás? Como segundo punto,
me gustaría considerar el que tus estudiantes sepan que hay un interés genuino de tu parte por su bienestar. Para nada sirve que les preguntes cómo están, si después de eso los atascas de actividades que sabes que implica quitarles horas de sueño. Por ende, es necesario que, sin romper los límites naturales de estudiante-profesor, ellas y ellos sepan que pueden hablar contigo y que les conoces. Pregúntales cómo han percibido el nivel de tareas. Hazlos partícipes de la agenda de actividades. A mí, por ejemplo, me gusta preguntarles al inicio del semestre cuándo es su cumpleaños y de dónde son. Aspectos que aprovecho durante el resto de las semanas para que sepan que sí sé quiénes son, ¿no? O sea, voy teniendo ahí, esta semana es cumpleaños de Rosa, entonces, Rosa, muy feliz cumpleaños, ¿no? Y olvídense, esto es algo que parece tan sencillo, pero es tan sencillo que no lo hacemos, cuando podríamos hacer algo distinto, ¿no? Tal vez ya no te acuerdas de cómo era tener la edad de tus estudiantes. Así que yo te sugiero que investigues un poco. ¿Qué pasa por la mente de un estudiante de su edad? Te ayudará mucho a entender cuáles son sus objetivos, por qué se enojan, por qué reaccionan de la manera que lo hacen. Me acuerdo de un colega que me decía que solo conocía, y eso soy muy feo, le decía, pues yo solamente conozco o a los más listos o a los más desordenados. Así me lo decía. Me decía, me acuerdo de estos dos bloques. Y le decía, ¿y los del medio? No, de esos no me acuerdo. Oigan, promover un entorno de bienestar debe de iniciar con brindar una sensación de confianza. Tu clase puede ser física, puede ser de matemáticas, puede ser de negocios, pero eso no quita el que las y los estudiantes sepan que eres un profe accesible con quien se puede hablar en casos de un problema. Creo que esa es una buena diferencia de aquellas y aquellos que dejan huella en sus estudiantes. ¿Ok? Ahí estamos. Pregúntales cómo se sienten y hazlos sentir escuchados o con interés. Un tercer punto tiene que ver con la experiencia. Algo que nosotros buscamos mucho y que suena como a lo mejor de venta, pero dice uno, ¿qué estás haciendo porque esta sea una clase que se vuelva una experiencia para tus estudiantes? Un error en el que solemos caer es creer que los estudiantes son quienes deben de adaptarse a nuestros tiempos y a nuestras agendas de forma exclusiva, cayendo en un grado de incomprensión de sus necesidades y posibilidades. Oigan, hay que recordar que los estudiantes no tienen únicamente nuestra clase, ¿sí? Por lo que debemos respetar sus propios procesos de distribución de tiempo y agenda de actividades. Yo sé que esta recomendación va muy enfocada sobre todo a estudiantes de nivel bachiller y profesional. Pero bueno, es una práctica que podemos ir aplicando en otros niveles de educación básica. Es decir, yo sugiero que tu curso esté lo más estructurado posible desde el inicio del semestre, que plantees las reglas de forma clara y que tus estudiantes sepan qué actividades realizarán en el periodo y cuándo son las fechas límites de entrega. Si lo piensas, esto incluso promueve un cierto nivel de autorregulación que puede ser muy benéfico para la vida de ellos. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, no es raro que haya estudiantes que adelanten tareas, que inclusive que adelanten evidencias. Yo tengo clases 2 días y se repite. Entonces, a veces se cambian de grupo, pero yo les doy esa libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta es su clase. Es muy importante que recordemos eso. Esta es su clase. Y que por ende, para que esta sea una experiencia, es mejor que cada uno o una de ellos o de ellas pueda adecuarla a sus necesidades. Claro, mientras te apegues a ciertos aspectos que señales claramente. Bajo este consejo, no se vale el de repente inventar una tarea para el fin de semana. Si quieres que ellas y ellos sientan que esta es su clase, ellos tienen que poder formar parte del proceso de fechas, entregas, y si tú dices, bueno, es que esta es mi fecha límite porque tengo que entregar calificaciones, dáselas tiempo atrás y que ellos puedan decidir si la quieren hacer antes. Como cuarto punto, y que tiene que ver con un tema que lamentablemente venimos arrastrando de la pandemia, es la oportunidad de contacto humano. Recordemos que las instituciones educativas son espacios de aprendizaje, pero también son espacios de socialización. Por lo que es muy importante que, dentro de una visión integral, promovamos que las y los estudiantes se relacionen, platiquen, interactúen y construyan redes sociales. Una práctica que yo llevo a cabo en mis grupos es que al inicio de la clase 2 personas se pregunten algo sobre sus hobbies, gustos o intereses
así como promover que los primeros minutos de los trabajos colaborativos los dediquen a conocerse un poco. Es decir, yo volteo y veo a Rosa y le digo, ¿a quién quieres conocer? Y a mí dice, pues quiero conocer a ese muchacho de allá, que ni se saben sus nombres a veces, ¿no? Y entonces les digo que pregúntense algo. Es una práctica que te va a tomar 5 minutos, pero vas a estar promoviendo algo que la pandemia nos quitó y que muchas y muchos de tus estudiantes todavía siguen careciendo, que es las habilidades sociales. Una competencia relevante para todo profesionista es poder entablar relaciones sociales saludables, por lo que nuestras aulas pueden ser un espacio idóneo para desarrollar estas habilidades. Te sorprenderá las veces que hay estudiantes que pueden llevar años en un mismo salón y que no se conocen. Considera que, así como tú necesitas redes de apoyo, ellos también necesitan irlas construyendo, siendo el conocerse un primer paso. Por último, pero esto no le quita lo importante, es necesario que las y los estudiantes sepan que tienen espacios de retroalimentación, en donde puedan dialogar contigo sobre cómo van y cómo pueden ser partícipes activos de sus propios procesos de formación. Importante, la retro no se refiere a que les digas cómo van nada más, ¿no? Sino que además les preguntes cómo se sienten al respecto y qué pueden hacer para mejorar. No es extraño que los estudiantes sientan confianza con algunos profesores para preguntarles cosas sobre su futuro, platicarles algo sobre lo que está pasando, exponer una necesidad que a veces tienen que expresar de lo que sienten, o sencillamente hablar con alguien. Los espacios de retroalimentación pueden volverse un detonante de salud emocional muy relevante dentro de las aulas. Es importante señalar que con esta práctica no pretendo promover que nos metamos en la vida de nuestros estudiantes o sus problemas, sino más bien que tengamos apertura para escucharles, para escuchar lo que tienen que decirnos y así, si es necesario, poderlos derivar con un área correspondiente si identificamos algo que sea grave, riesgoso para ellas o ellos. Personalmente, mis estudiantes saben que pueden pedirme asesorías cuando ellas y ellos gusten, las cuales pueden ser sobre la clase o para platicarme lo que ellas y ellos quieran. De esta práctica he podido apoyar a estudiantes derivándolos con especialistas del área de bienestar y consejería para temas tanto de orientación vocacional como situaciones de violencia de género e inclusive atención emocional. Entonces, en esta charla quería separar los consejos o los tips que me gustaría que te llevaras. Por un lado, aquellos que tienen que ver contigo, con esta idea de que no siempre te vas a sentir al 100. Pero también quería darte algunos otros 5 sobre cómo puedes tú apoyarte para ser parte del cambio, para buscar desarrollar una cultura académica de bienestar, ¿no? Si pudiste darte cuenta, la clave central de estas herramientas es una, la comunicación. Es decir, abrir vías para que el diálogo fluya. En regiones como Latinoamérica, nos hemos hecho muy reacios a hablar de nuestras emociones. Digo, incluso, cuando hablamos de que una persona es emocional, lo vemos como una debilidad. Y eso es algo muy negativo. Por ende, es importante que siendo la escuela el lugar donde se aprende para la vida, aprendamos la importancia que tiene cómo nos sentimos y desarrollemos habilidades valiosas para estar mejor y hacer frente a los retos y desafíos emocionales. Empieza contigo mismo y contigo misma. Y después, extiende tu bienestar a tus estudiantes. Busca ser parte del cambio y construir así una cultura en donde se reconozca la importancia del bienestar emocional de las personas. Yo creo que lo puedes lograr, yo confío en ti y espero que esta charla te deje algunos tips. Como te dije, no es exhaustiva, hay mucho todavía que hacer, hay mucho que todavía puedes aplicar, pero agradezco de todo corazón el que nos hayas acompañado esta tarde. Ahora sí, queda a la orden. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por todas esas recomendaciones tan importantes y útiles que usted acaba de compartir con todos nosotros, ¿verdad? Y con los docentes que están conectados de todas partes de América Latina. Sabemos que todas estas recomendaciones son sumamente útiles para ellos y que a su vez también van a servir como instrumento para ellos poder apoyar a sus estudiantes, ¿verdad? Es importante, como usted decía, que para ayudar a los demás tenemos que ayudarnos nosotros mismos, así que esos
5 recomendaciones iniciales que usted dio para los docentes. Número 1, acepta tus emociones. Número 2, identifica por qué te sientes así para poder hacer algo. Número 3, enfócate para que puedas manejar esa mente errante. Luego, número 4, y tan importante, tener un kit de primeros auxilios, ¿verdad? Esto es totalmente nuevo para mí. Y número 5, expresa lo que sientes. Siempre ten esa red de apoyo. Es algo que tanto para docentes, padres, estudiantes, esto es importante para todos. Así que, docentes, ¿verdad? Ustedes llévense esta información, como dijo el profesor. Aquí pues se mencionan estas recomendaciones, pero ustedes pueden seguir ampliando información sobre estos temas para que logren obtener toda esa ayuda que necesitan para tener el bienestar. Además, compartió con nosotros recomendaciones para que ellos también puedan apoyar a sus estudiantes a su vez. Así que ahora sí vamos a tener un espacio para realizar preguntas de parte de los participantes, que sé que debe haber varias preguntas muy interesantes, ¿verdad? Esperando ser respondidas. Y para esto nos acompaña la compañera Leisca Berríos, quien tendrá a cargo la moderación de las preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, Generis, y gracias al doctor Vázquez por estar con nosotros durante la tarde de hoy. Esperamos que, ¿verdad?, toda la información compartida haya sido de mucho beneficio. No dudamos que sí para los presentes hoy. Así que voy a comenzar a leer algunas de las preguntitas que hemos recibido a través del Q&A. La primera sería, ¿cómo le hace para lograr transmitir su emoción de ser docente? Híjole, pues fíjate que este es un tema también importante. Digo, yo creo que todas y todos quienes están aquí notaron que amo lo que hago. Sí, yo creo que eso es algo que tenemos, ¿no? Cuando amas lo que haces, bueno, suena un poco raro, pero yo es lo que siempre he dicho, cuando amas lo que haces, hasta lo sudas, ¿sí? O sea, es un término que es una frase que yo uso mucho, ¿no? Yo creo que la transmisión de las emociones en nuestra aula se notan sencillamente cuando tú realmente te gusta lo que estás haciendo. Y fíjense, yo hay una cosa aquí que yo manejo mucho en mi clase, ¿no? Y les pregunto a los estudiantes, ¿les ha tocado que tienes un profesor que es notorio, que no le gusta ser docente? ¿Y saben qué es lo peor? Siempre, hasta ahorita, nunca me han quedado mal el de que los estudiantes dicen, sí, uy, sí, fulanito, uy, sí, el que da la clase no sé qué, ¿sí? Porque inclusive, lamentablemente, a veces tenemos colegas que abiertamente llegan a sus clases y le dicen a los estudiantes, pues ni modo, yo estoy dando clases porque no encontré trabajo. Y dice uno, es en serio, por favor, no hagas eso, ¿sí? Entonces, yo creo que la emoción se transmite desde que tú la sientes. Si a ti te gusta tu clase, si a ti te emociona tu clase, si para ti dices, híjole, hoy me toca hablar sobre el kit de primeros auxilios emocionales y se te acelera el corazón porque dices, a ver qué sale, ¿sabes qué? Ahí ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque tus estudiantes se van a dar cuenta. A veces pensamos que los estudiantes no se dan cuenta de cómo nos sentimos. Uy, por favor, claro que lo hacen, claro que lo hacen. Entonces yo es lo que te diría, ¿cómo transmitir mis emociones? Detona las emociones. Siéntete emocionado. ¿Quieres transmitir felicidad? Llega feliz a tu clase. ¿Sí? ¿Quieres transmitir emoción por un tema? Díselos. Este tema que vamos a ver el día de hoy es súper emocionante, me llena de emoción. Y sabes que ya los ganaste, ¿no? Entonces, yo te recomendaría eso. Súper, muchas gracias. Me encantó eso de detónalas. La próxima pregunta que tenemos para el chat es, cuando no se cuenta con elementos esenciales para apoyar a los, perdón, cuando no se cuenta con elementos esenciales para apoyar, entiendo que es a los estudiantes en situaciones difíciles, ¿qué hace? Ok. No entiendo bien a qué se sienten con elementos, ¿cómo dijiste? ¿Elementos básicos o qué? Esenciales. Esenciales. Digo, no entiendo a qué se refieren con elementos esenciales. Fíjense, aquí es un punto que es muy importante. Con estas prácticas, yo no estoy sugiriendo, porque jamás lo haría, digo, como psicólogo te lo diría, es que tú des terapia. O sea, no, de eso no se trata. Tú como docente eres el punto de apoyo, el punto de apoyo uno. Porque si un estudiante se acerca a ti para platicarte sobre un problema, es porque confió en ti, es porque quería contártelo. Si no quiere, no te lo va a contar.
Entonces, tenemos una responsabilidad muy fuerte, que es el escuchar, el dialogar, pero ahí está la raya, esta es la rayita delgada. Oye, aconsejar, cuidado, cuidado, ahí ya debes de tener mucho cuidado, ¿sí? Yo la sugerencia que siempre doy, digo, y fíjense, yo soy psicólogo y sin embargo yo no lo hago. Yo digo, no, mi rol es abrir canales de diálogo, escuchar, que las y los estudiantes sientan la confianza de venir conmigo. Me han platicado, no tienen una idea, sus sueños, sus proyectos de vida, pero me han platicado también cosas muy delicadas de cómo está su situación en su familia. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Deriva. En casi todas nuestras instituciones hay alguien, alguna persona encargada de los temas emocionales. Si no la hay, acércate con tu líder y dile, oye, creo que es importante el de que tengamos a alguien para el tema de la contención emocional de los estudiantes. O si no está en la institución, tal vez alguien externo, pero alguien a quien tú puedas derivar cuando las cuestiones emocionales se salen de control. Tú debes de tener la capacidad de abrir los espacios, de escuchar, de dialogar, pero el consejo, el seguimiento, la sanación no te corresponde necesariamente a ti. Seas o no seas terapeuta o psicólogo. Claro, salvo que sea tu trabajo, ¿no? Si tú eres el encargado de bienestar, bueno, ese es tu trabajo, ¿no? Pero como docentes tampoco le queremos, por favor, no le jueguen al Superman, porque el tema de la salud emocional es un tema muy delicado. Entonces, mi recomendación es lo que nos corresponde. Abran canales de diálogo, den confianza, escuchen y siempre tengan a la mano cuál va a ser el canal de derivación. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, doctor. La próxima pregunta sería, ¿qué hacer si al sondear las emociones de la clase se identifica un gran cúmulo de emociones negativas? ¿Se debe suspender la clase, utilizar ese espacio para una actividad más activa que les ayude a cambiar o canalizar esa emoción generalizada? Ok. Fíjense, este es un tema que, oigan, yo doy clase de una. O sea que es una hora cero taquillera. Sí, cero taquillera. ¿Por qué? Porque es la hora de la comida. Imagínense estudiantes que vienen de bloques de las 7 de la mañana, 6 horas en bloques, y de repente viene claves de la felicidad para el florecimiento humano a la 1 de la tarde, de 1 a 3. ¿Sí? O sea, cero taquillera, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay ocasiones en que vamos, por ejemplo, si tienes clase de 7 o clase en la tarde, como alguna hora sí, o muy en la noche, o está haciendo un calor horrible, o a lo mejor, híjole, la peor clase que te puede tocar, viernes en la noche, que ya también me ha tocado a veces. Te toca un viernes en la noche dar clases y hay emociones negativas. Ahí vamos a tener que jugar con nuestro criterio. Si tú ves que es una situación en concreta en la que se está dando la emoción negativa, por ejemplo, sabes que tuvieron un examen antes, que fue horrible, que salieron muy angustiadas o angustiados, yo te sugiero aquí que evalúes cuál es la temperatura del grupo. Importante, para nada sirve que suspendas. Porque si suspendes, lo único que vas a hacer es que la mente errante va a traer a los estudiantes las 2 horas de tu clase, dale y dale y dale y dale y dale con eso que se sienten mal. Ayúdales, ayúdales mejor. ¿Sabes qué? Ok, oigan, veo que vienen con las emociones muy malas por el examen que tuvieron anteriormente. Vamos platicando al respecto un poco. A ver, ¿cómo se sienten? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les gustaría? Típico, si le preguntas a tus estudiantes qué quisieran, ellos van a decir, irnos. No, porque vamos siendo sinceros, si a un estudiante le fue mal en un examen y tú le dices vete, todo el camino a su casa y toda la tarde va a estar pensando en que le fue mal el examen. ¿Por qué? Porque no lo está digiriendo. No lo está, ahora sí, metabolizando. Ahí lo trae en la boca y lo va a seguir simplemente mascando. Y, perdón, yo uso muchos ejemplos así, pero lo va a seguir mascando y mascando, ¿no? Aprovecha tu clase para ayudarle. Vamos platicando. ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te gustaría hablar con alguien? Es más, yo en una época que tuve un grupo un poquito, cuando empezó la pandemia sobre todo, yo tenía un playlist que construían los mismos estudiantes. Hice una lista en Spotify y les decía, esta es su lista, hagan playlist de canciones que les mejoren el ánimo, ¿no? Entonces, pues, estábamos en pandemia, o sea, era complicado porque a veces preguntarle a un estudiante en pandemia, ¿cómo estás? Era muy delicado, ¿no? Por lo que estaba pasando en los hogares. Entonces, lo que yo hacía, si veía que el mood estaba medio mal, vamos a oír una canción. Y poníamos una canción, ¿no?
Es sorprendente lo que puedes hacer a veces con 2, 3 minutos que cambies el ritmo. Cámbiales el ritmo. Cámbiales el cassette. Ahora sí, bueno, cassette ya hace mucho, ¿verdad? Que ya no usamos. Cámbiales la pista. Y eso va a cambiar mucho las emociones. Otra cosa que es importante, eso es para una ocasión, pero si tú ves que se empieza a repetir mucho, identifica por qué. Hay veces que a mí me pasaba que, por ejemplo, yo tenía clases lunes y jueves, pero el lunes llegaban muy bien, en jueves no tanto. Y yo dije, a ver, ¿qué está pasando el jueves antes de mi clase? Que están llegando mal. Entonces, el medidor, este preguntar o medidor emocional que le llamamos a veces, te puede servir para identificar cuestiones que pudieran estar afectando tu materia y que tal vez ni cuenta te estás dando, como puede ser algo tan importante como cómo llegan los estudiantes a tu clase. Entonces, es lo que podría sugerir. Muchas gracias, doctor Vázquez. La próxima pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos motivar a todos los alumnos? ¿Cómo se mantiene vivo el deseo de aprender? Ok, eso es muy importante. Primero, hay que tomar en cuenta que tenemos pues, grupos muy diferentes. No siempre va a haber herramientas que les sirvan a todas y a todos. Yo mismo lo puedo decir. Yo hay gente que no me le caigo bien, así sencillamente. Yo ya sé, tengo estudiantes que a veces que yo digo, híjole, ese estudiante en serio le choco, ¿sí? ¿Por qué? Por cómo soy. Es más, hay veces que no les gusta ni cómo hablas. Así, o sea, es sorprendente, ¿no? Que dicen, es que ese profesor no me gusta por cómo habla. Y te dices, güey, pues, ¿qué hago, no? O sea, no puedo cambiar cómo hablo, ¿no? Entonces, yo lo que te diría a la persona que preguntó, ¿no? ¿Cómo mantener motivado al grupo? Bueno, primeramente, si tú llevas a cabo estas actividades, es decir, les preguntas cómo se sienten, les abres diálogo, haces que ellas y ellos participen de los entregables, les dices que somos un equipo, abres un espacio para que haya interacción, que puedan platicar entre ellas y ellos, ¿sí? Si ellos ven que realmente cuentan contigo, sabes que eso les va a motivar mucho. ¿Por qué? Porque sienten que no están en una, o sea, sienten que están en su clase, ¿sí? Y no en una clase cualquiera, ¿sí? Yo les digo algo y es importante, estos tips, si se dieron cuenta, no eran, cuéntenles chistes, no, tampoco, no hagan nada que sale fuera de nuestras funciones como docentes. Simplemente hay que hacer lo que se esperaría de un docente inspirador, de un docente que se preocupa por sus estudiantes, ¿sí? La verdad, digo, yo sí llevo chistes a veces, ¿no? Pero comúnmente no es eso. La motivación surge por el interés. Y el interés surge cuando se sienten que son parte de algo. Y ese algo es tu clase. Perfecto. La próxima pregunta sería, ¿qué tipo de recomendación, y ya con esta podemos ir cerrando, tiene de algún libro, revista o página web en donde se pueda encontrar más información sobre motivación para alumnos y docentes dentro y fuera del aula? Bueno, yo aquí fíjense que yo más que libros, yo para mí los libros, fíjense que yo soy un poquito, oye, escribo un montón de libros, pero los libros tardan mucho en salir y publicarse. Entonces, ahorita los libros que empezamos a ver sobre la pandemia, muchos ya fueron escritos antes de la pandemia, inclusive. Y apenas estaban publicando por el tema que tardan los procesos editoriales. Entonces, lo que yo te sugiero es, siendo un tema tan actual y siendo un tema tan cambiante, tan dinámico, es que lo busques en Internet, en redes. Hay muchas redes de información educativa muy valiosas. Digo, perdón por el comercial, yo trabajo muy de la mano de algo que se llama el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Ahí tengo muchos textos sobre este tema de bienestar, sobre cómo promover, inclusive partes de estos consejos los vas a ver en un artículo que por ahí tengo, pero yo te sugiero mucho, justamente el día de ayer estaba leyendo algo sobre cómo promover el bienestar en el aula, ¿no? Entonces, yo te sugiero el de que te unas a ese tipo de revistas, de redes que hay de educación que te mantengan actualizado. A mí me gusta mucho más este tipo de páginas y este tipo de revistas que más que un libro. ¿Por qué? Porque estas revistas y páginas se actualizan cada semana, cada 2, 3 días hay algo diferente. Y entonces te va a mantener actualizado o actualizada de lo que está en la educación, ¿no? Independientemente del bienestar, las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo es lo que te sugeriría. Yo personalmente te recomiendo eso, el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Ahí te digo, vas a encontrar mucha información, pero no lo tomes como exclusivo. Hay un montón de revistas que puedes echarle mano, porque, como te lo mostré al inicio, este es el tema que nos trae ahorita, pues,
todavía preocupados. Muchas gracias, doctor Vázquez. Información muy valiosa. Ya con esto cerramos lo que viene siendo nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que le devuelvo la palabra a mi colega Eneris Pomales para llevar a cabo el cierre. Muchas gracias a la compañera Leisca Berríos. Toda la información que ha compartido el doctor Vázquez ha sido sumamente valiosa. Estamos muy agradecidos por su colaboración, profesor. En los próximos días compartiremos por correo electrónico la grabación de este EduTalk para que puedan repasar todo lo que nos presentó hoy el profesor. Antes de culminar, queremos agradecer que tantos miembros de la comunidad educativa se hayan interesado por su bienestar y el de sus estudiantes. College Board América Latina siempre será su aliado. Importante, agradecemos que complete la encuesta de salida que les aparecerá en pantalla cuando finalice esta sesión virtual. Para nosotros es sumamente importante conocer su insumo y además les exhortamos a seguirnos en Facebook. Recuerden que estamos como College Board LATAM y pueden estar atentos a la información que allí vamos a compartir. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Gracias a todos y nos vemos en el próximo EduTalk. Excelente tarde.